Para el sobrevivimiento, sobre la sobrevivencia del clan, ¿no? Algunos llaman a esta etapa el matriarcado, ya que las mujeres contaban con cierto reconocimiento, cierto prestigio y poder. Sin embargo, esto se daba de manera que la línea filial se definía por la mujer, ¿no? Los hijos sabían quién era su madre, mas no sabían quién era el padre. En esta comunidad colectiva, como le llamábamos, no existía la propiedad privada sobre los medios de producción. La producción era colectiva y por tanto la distribución también era de acuerdo a las necesidades. La maternidad era vista como un poder sagrado de la mujer, no como ahora que es una debilidad o una carga, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué hizo que esta situación cambiara? Ahí vamos avanzando en la historia y nos vamos a pasar a la etapa del esclavismo, con un hecho importante principal que es la revolución neolítica. A raíz de que el hombre logra dominar el fuego, gracias al implemento de algunas herramientas también, al mejoramiento de la producción, logra producir por primera vez en la historia un excedente económico. Este excedente económico es apropiado a través de la fuerza de los más fuertes sobre los débiles. Este cambio hizo que también cambiara varios aspectos de la sociedad. El hombre toma el control como administrador, ¿no? Y cambia esta filiación principal de línea materna por una filiación por línea paterna, en donde el hombre asume el cuidado del rebaño, de la domesticación de animales, que era visto como una actividad principal, la más importante, y la mujer continúa realizando sus labores colectivas como huertos, telares, ¿no? O la elaboración de alimentos, y esto era visto en un segundo plano, ¿no? Engels califica esto como la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. ¿Y cómo se garantizó que esto pasara? Con la institución justamente de la familia monogámica patriarcal. La monogamia no se dio como un acto de amor o fruto del amor, no, sino más bien como una imposición para la mujer. Mas esta imposición no era para el hombre, ya que lo que se necesitaba era que el varón tenga una mujer que sepa él que esos hijos que tiene son de él, para garantizar su linaje y garantizar la herencia. Sin embargo, él se la permitía, ¿no? Hay concubinato, se le permitía la prostitución, ¿no? En cambio a la mujer se le exigía la castidad y la fidelidad. La esclavitud doméstica fue la primera forma de propiedad, dado que la mujer y los hijos son los esclavos del marido. En esta etapa del esclavismo podemos ver algunos escenarios, ¿no? Para la mujer. La mujer de la clase dominante era privilegiada porque tenía algunos lujos, era considerada incluso un artículo de lujo, pero a la vez era prisionera también, ya que no podía realizar ninguna actividad fuera de la casa. Para la mujer esclava, que era triplemente oprimida, es más, esa mujer ni siquiera era considerada persona, era una cosa más que estaba a voluntad del amo. No podía ser vendida, regalada, violada, arrendada, no era un ser humano, ¿no? Y su capacidad reproductora era simplemente considerada como un animal más, para producir más esclavos, para agrandar la riqueza del amo, ¿no? También tenemos en este escenario lo que son las prostitutas o los cortesanos, ¿no? Ellas eran libres, adquirían cierta educación, podían acumular cierta riqueza, pero dependían básicamente de los favores de los poderosos, ¿no? Eran consideradas mujeres para el placer, en contraposición de las esposas, que eran consideradas mujeres para la reproducción legítima. Paralelo a esta opresión material, esto que se da en la realidad, surgen también algunas teorías, ¿no? Surge la ideología que subordinaba a la mujer bajo una forma natural, divina o incluso biológicamente determinada. Platón decía que la mujer era inferior al hombre, Aristóteles mencionaba que la mujer era un ser defectuoso, los hebreos rezaban, ¿no? Bendito seas Dios por no haberme hecho mujer. Eran parte de la ideología que
que fundamentaba toda esta etapa del esclavismo. Bajo estas circunstancias hay un cambio, pasamos de un modo de producción a otro y cambiamos a la escena del feudalismo. En el feudalismo no se da una ruptura radical de esta condición de la mujer, se transforma adecuándose a su nuevo modo de producción. El feudalismo mantuvo esta opresión, simplemente la adaptó a sus nuevas condiciones económicas e ideológicas. La mujer era dependiente jurídicamente, puesto que no podía realizar ninguna actividad sin tutela masculina. Su papel en la producción sí varió de acuerdo a la clase a la que correspondía. Aquí podemos ver en la clase social que tenemos a la campesina, tenemos a la mujer noble, a la mujer burguesa también, urbana. La campesina, ella trabajaba, sí estaba incluida en varios sectores productivos, pero también su función no solo se limitaba al hogar, ¿no? Ella tenía desde ya una doble jornada laboral, puesto que el siervo, después de sus trabajos de campo, podía ir a descansar o podía ir a la taberna. La mujer iba a la casa a limpiar, al cuidado de los hijos, a tejer, a hilar. No, el trabajo doméstico, si bien es cierto, no generaba un salario ni un excedente económico directamente para el feudal, era absolutamente indispensable para la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Sin ese trabajo de la mujer, el siervo no podía al día siguiente volver a realizar las jornadas para el señor feudal. En otro caso tenemos a la mujer noble, que era un instrumento de alianzas y garantía del linaje, ¿no? Su función principal era tener hijos, tener herederos, para poder mantener justamente esta herencia, ¿no? Eran casadas desde muy jóvenes, 12 a 15 años. Los matrimonios en esta etapa eran más que un acto de amor, también una transacción económica y política. Y en esa etapa, cuando la mujer noble podía obtener cierto poder, cuando enviudaba, ¿no? Una vez que el marido fallecía, ella podía administrar las riquezas. Cuando también en la regencia, ¿no? Cuando el rey era menor de edad, la reina podía ejercer poder, y también otra vez de manera indirecta mediante el mecenazgo, es decir, el financiamiento. Las mujeres nobles financiaban algunos actos educativos, culturales, artísticos. Sin embargo, la mujer vivía todavía aislada de la política, de los asuntos militares, de la economía, ¿no? No podía salir de su ámbito, que era la casa. Para sustentar esta situación o este control sobre la mujer, la Iglesia Católica juega un papel principal, puesto que muestra a la mujer bajo dos formas, ¿no? Una de ellas, a la mujer como la puerta del diablo, ¿no? La tentadora, la pecadora, la que hizo pecar a Adán, y también a la mujer como la Virgen María, ¿no? La santa, la sumisa, la obediente. Este último aspecto igual de inalcanzable para la mujer, ¿no? Por lo tanto siempre era juzgada en todos los aspectos. A raíz del comercio, dentro del mismo feudalismo va surgiendo una nueva clase social, que es la burguesía. Las crisis económicas dan un retroceso principal para la mujer, ¿no? Dejan de tener acceso a la educación, o el mínimo acceso a la educación que ella tenía, dejan de tener derecho a transitar libremente, y también a sus prácticas tradicionales, como una de ellas la medicina. Dejan de poder ejercer la medicina, ¿no? Y comienza una cacería de brujas. Con este hecho importante se da justamente el paso hacia el capitalismo. Recordemos que cada cambio de época no es ni evolutiva ni pacífica, ¿no? Han sido momentos de lucha constante, y en este proceso al capitalismo podemos hablar de la acumulación originaria, ¿no? Silvia Federici, en su libro Calimán y la bruja, menciona que la acumulación originaria y la caza de brujas es un mecanismo de terror impuesto principalmente a las mujeres. ¿Por qué? Porque las brujas eran justamente las parteras, las curanderas, las que tenían cierto conocimiento sobre la reproducción, sobre el aborto, sobre la anticoncepción, cosa que en ese momento no era lo que necesitaba el sector de poder. Este hecho marcó que las mujeres tuvieran miedo y acepten de alguna forma su rol de madres y esposas sumisas.
La cacería de brujas hizo que la población explotada, que antes se unía en contra del señor feudal, esta vez tuviera una división, ya que eran enfrentadas ya no contra el feudal, sino hombres contra mujeres. Otro hecho principal dentro del capitalismo es la revolución industrial, en donde la mujer participa activamente del trabajo asalariado, ya que el capitalista prefería mujeres y niños para poder explotarlos más, ya que les pagaban un menor salario, los tenían trabajando más horas, ¿no? Largas jornadas de trabajo. No tenían seguridad, no tenían beneficios, no tenían derechos. Prueba de esto se da incluso en este hecho importante que es el incendio de la fábrica de Nueva York, en la cual más de 125 mujeres mueren calcinadas porque no podían escapar de la fábrica porque estaban cerradas desde fuera con candado. Sin embargo, esta incorporación de la mujer al trabajo le permite también ser partícipe o ser más consciente de sus condiciones materiales, ¿no? Y le permite que la mujer pueda organizarse y pueda luchar también. Por primera vez la mujer toma conciencia de la situación en la que se encuentra, porque puede compartirla, puede conocerla, puede conversar con otras mujeres para justamente mencionar los temas sobre su función específica dentro del capitalismo y ver también la opresión que sufre la mujer en este aspecto. El trabajo doméstico, justamente en el capitalismo, toma una forma específica, ¿no? Que es la esclavitud doméstica, o como Lenin lo llamaría, la doble explotación. Este trabajo doméstico invisible, no remunerado, era a la vez indispensable porque mostraba que si el obrero quisiera, con el salario que le pagaba el capitalista, el obrero simplemente no le alcanzaría para otras funciones, ¿no? Las funciones que realiza la mujer gratuitamente, ¿no? La limpieza de la casa, el cuidado de los hijos, la cocina, entre otros. Un hito importante en la historia de la lucha de las mujeres será con la Revolución Francesa, en la cual se exigen los derechos de la mujer. Pero también este hecho mostró claramente los límites del feudalismo burgués. Porque una vez que las mujeres participaban en las movilizaciones activamente, crearon clubes políticos, crearon periódicos, simplemente cuando la burguesía toma el control o toma cierto poder, se olvida, ¿no?, del hecho de la mujer y los derechos de ella, ¿no? Es por ello que Olimpia de Gauguin redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en contra de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no?, que promulgaba el derecho del varón, más no de la mujer. Otro aspecto importante, también podemos decir que durante los años más radicales de la revolución, las mujeres lograron conquistar algunos derechos, como es la supresión del derecho de la primogenitura, la igualdad de la sucesión, el derecho al divorcio, entre otros pequeños logros. Pero la burguesía, una vez más asegurada su dominio, comenzó a frenar este avance de la mujer, predicando su vuelta al hogar, ¿no?, a la maternidad, al cuidado de los hijos. Aquí se muestran estos límites que mencionábamos, ¿no?, mientras que el feminismo burgués lucha por una igualdad dentro del mismo sistema capitalista, porque no cuestiona la propiedad privada ni cuestiona la explotación de clase. La burguesía también creó sus propios ideólogos, ¿no? Creó su propia ideología para poder sostener esto, ¿no? Un científico, Augusto de Comte, padre de la sociología, mencionaba, ¿no? Decía que la feminidad es una suerte de continua infancia y que en esa condición biológica se expresa la debilidad intelectual de la mujer. Toda esta ideología que se da cumple una función principal, una función específica, ¿no?, que es justificar justamente la discriminación salarial, la segregación ocupacional, la exclusión de puestos de poder de la mujer y la asignación gratuita del trabajo doméstico. Vemos que se da dentro del feminismo dos posiciones, una que es el feminismo burgués y el feminismo proletario, ¿no?
Como ya habíamos mencionado, el feminismo burgués busca algunos cambios, algunas mejoras dentro del mismo sistema, mientras que el feminismo proletario toma conciencia de que la mujer dentro de ese sistema no va a poder encontrar una verdadera liberación, y que esta liberación se va a dar o solo es posible una vez que se puedan abolir los medios de producción privada, o sea, propiedad privada. Reconoce también la doble opresión o la doble explotación de la mujer proletaria y la necesidad de socializar las tareas domésticas. ¿Qué podemos ver ahora que todavía está, ¿no? Podemos evidenciarlo, o qué ha cambiado? En más de 200 años, la mujer ha adquirido ciertos derechos, ¿no? Ha logrado ciertos beneficios, derecho al voto, incorporación laboral, acceso a la educación. Sin embargo, aún existe bastante desigualdad. Y esta desigualdad se da principalmente en la brecha salarial, en la doble jornada que realiza la mujer, en la feminización de la pobreza, en la violencia machista, ya que justamente cada día mueren miles de mujeres asesinadas por sus parejas o sus exparejas. Las condiciones sociales de la explotación y la opresión de la mujer proletaria están en el mismo lugar que la del varón proletario, porque no es un problema de género, sino de clase. Marinetti planteaba, ¿no? Las mujeres, como los hombres, son reaccionarios, centristas o revolucionarios. No pueden, por consiguiente, combatir juntas la misma batalla. En el actual panorama humano, la clase diferencia a los individuos más que el sexo. Aún vemos que la contradicción principal sigue siendo la misma que señaló Engels, ¿no? La mujer solo podrá alcanzar su verdadera liberación cuando el trabajo doméstico deje de ser individual, deje de ser privado, y esa responsabilidad pasa a ser colectiva. Bueno, eso quería mencionar, y que también esto solo se va a dar cuando se haya un cambio o una transformación de la sociedad. Gracias. Ahora vamos a aterrizar en las estructuras económicas. Recibimos a Marina Méndez y Sari Warden con el tema La mujer en el capitalismo, el escenario es suyo. Aplausos, por favor. Como acabo de decir, en principio esta sesión que voy a realizar está en marco de reconocer la gesta de mujer en la vastidad, mediante ella a todas las mujeres que lucharon en la independencia. En segundo lugar, el más alto reconocimiento a la memoria de las mujeres que quedan calcinadas en la fábrica textil, luchando por sus derechos y sobre todo por las 8 horas. En tercer lugar, a la primera generación de las mujeres socialistas, Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Alexandra Kollontai, Clarissa Cristiana, mediante ellas, a todas las demás mujeres que pugnaron por visibilizar nuestra existencia. Finalmente, en este día no podíamos dejar de mencionar y saludar y sobre todo agradecer a la revista Richard Igualdo, a la maestra Doris Torres, mediante ellas a todas las compañeras que están presentes el día de hoy. También nos es grato y de mucha alegría que haya jóvenes compañeras quienes se inquietan por aprender. Bienvenidos a todos a este conversatorio. Bueno, como hemos podido escuchar a la compañera que me antecedió, a lo largo de la historia se ha luchado por obtener los derechos que hoy en día podemos gozar, pero aún hay mucho por qué luchar, porque nuestros derechos están siendo pisoteados. Es muy importante resaltar que se le veía a la mujer desde un punto ideológico. Y bueno, comenzaría con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se le conoce a la mujer? Etimológicamente, la mujer proviene del latín mujer, que se refería a la mujer casada o a la hembra humana adulta. Interpretaciones históricas se refería al sexo más débil. Filosóficamente, la mujer, según Aristóteles, señalaba que la mujer era un hombre incompleto, defectuoso, que la mujer debe ser un ser inferior al hombre, debe estar subordinada al hombre, a la familia, a la sociedad, que solo debe dedicarse a la crianza de los hijos y sobre todo al hogar. Religiosamente, a la mujer
Bueno, todos creo que conocemos ese pasaje, ¿no? De que la mujer ha sido sacada de la costilla de Adán, y eso prácticamente significa que está sujeta al varón. A medida que va pasando el tiempo, ustedes se han hecho la pregunta, ¿no? ¿Ha mejorado eso en algo? ¿Ha cambiado? Hasta el día de hoy sí, seguimos mirando que es lo mismo. A la mujer se le ve que es una mujer defectuosa porque el pecado que ha hecho, y la compañera lo mencionó, que Eva comió la manzana, y sobre todo por eso las mujeres deben sufrirlo. Por eso a veces mencionan de que por eso sufre la mujer en el embarazo, no sé, pues no, el tema del hogar, ¿no? Con los hijos, y siempre debe ser así, ¿no? Eso se puede escuchar muchas veces en el tema religioso. Y bueno, también es muy necesario ubicarlos ideológicamente, ¿no? Comenzaría con esta frase que José Carlos Mariátegui menciona: así como hay mujeres reaccionarias, centristas, también hay mujeres revolucionarias. ¿Y quiénes son las mujeres reaccionarias? Aquí podemos encontrar a las mujeres liberales, ¿no? Y bueno, como hay compañeras nuevas también, los liberales no son pues las mujeres que se expresan libremente, no, compañeras. Acá el liberalismo es una corriente ideológica burguesa que lucha solo por el centro del poder, ¿no? Y bueno, también están las mujeres centristas. Aquí podemos encontrar a las pequeñas burguesas, a las feministas o feminazis, como se le conoce en el argot popular, ¿no? Ellas mencionan que el problema es el varón, ¿no? El patriarcado, pero no cuestionan al sistema capitalista. Hacen una lucha de género, pero más no de clase, ¿no? Como también la compañera mencionó, siempre se puede escuchar, ¿no? En las luchas que ellas realizan, ¿no? También debemos saber que hay varios sectores feminismo, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar a las feministas interseccionales, que solo ellas nada más luchan por clase, por género y sobre todo por raza. También podemos encontrar a las feministas anarquistas, ¿no? Ellos rechazan al patriarcado y al Estado por considerar las estructuras jerárquicas opresoras, ¿no? También podemos encontrar al feminismo comunitario. Es un movimiento político surgido en Bolivia en el siglo XX que lucha contra el patriarcado, descolonizadora y territorial. Ellos sobre todo se centran en la comunidad, ¿no? Que es el hombre, la mujer y la naturaleza. También podemos encontrar otro sector de feminismo, ¿no? Que es el ecofeminismo. Se vincula en la subordinación de la mujer con la explotación de la naturaleza. Y así hay un montón de movimientos feministas, compañeras, ¿no? Es muy necesario, creo que, ir estudiando y sobre todo leyendo, ¿no? Para poder entender todo ese tipo de corrientes y sectores, ¿no? Que la pequeña burguesía de cierta manera nos arroja. Y finalmente están las mujeres revolucionarias. Aquí podemos encontrar a las mujeres trabajadoras, campesinas. Ellas abrazan a todos los sectores que están explotadas también, ¿no? Me gustaría compartir un pequeño fragmento de Luis Balcácer, de su libro Tempestad de los Andes, que menciona: es poco probable que haya otra mujer sobre la tierra que posea las virtudes hogareñas y sociales de la mujer andina. Y eso es muy cierto, compañeros. En los Andes podemos ver, ¿no? Es un claro ejemplo de la lucha que hacen las mujeres, ¿no? Son doblemente explotadas, tanto en el lugar, también en el centro de trabajo, ¿no? A la hora que se levantan, tienen que ir a trabajar, ¿no? A darle al sol prácticamente, y sobre todo van a trabajar y vuelven a la casa, y también tienen que atender a sus hijos, estar ahí todos, ¿no? Y ya la compañera bien lo explicaba, y no el trabajo que realiza la mujer. Pero se ve hoy en día que el hogar permite que solo sus hijos varones pues no hagan nada, ¿no? Solo les permite que salgan a jugar, pero más que nada a las niñas les retienen la casa, ¿no? Que tienen que hacer las cosas del hogar, ¿no? Eso hoy en día se ve, ¿no? No podemos tapar también al dedo con un dedo, ¿no? Y bueno, compañeros, como todos saben, nuestro proyecto de
de Escuelas Libres Perú en Yachehuasi, nosotros también, de cierta manera, los jóvenes residentes que vienen, tratamos de mejorarlos, ¿no? Que todos hagan las cosas, no que solo los varones se pongan en una cosa o las chicas, ¿no? Todos tienen que hacer, lavar los platos, los trastes, entre otras cosas, ¿no? De cierta manera ahí vamos rompiendo los micromachismos que la misma sociedad nos arroja, ¿no? Y bueno, nosotros desde CISAL igualmente sostenemos que la lucha no solo es de clase, sino de género también. Con eso estaría terminando la exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Cuántas palabras, por favor? Bien, continuamos para hablarnos del significado profundo de la fecha que ya pasó, el 8 de marzo, como sabemos. Nos representa ahora una persona miembro. Le vamos a recibir con fuertes palmas a Rosalinda Carmina, representante de la Organización de Barrios para el Perú, con la ponencia 8 de marzo. Buenas noches, soy Rosalinda y soy integrante de Barrios Organizados de Callao. Saludo a las compañeras que del barrio, del centro de Lima, desde provincia hemos impulsado una campaña exitosa de carácter antiimperialista y por ende no negamos nuestra lucha anticapitalista. Entonces, compañeros, veo también que por ahí se nos están durmiendo. Yo sé que es fin de semana, pero a redoblada explotación, redoblado esfuerzo para seguir adelante en este camino. A mí, o mejor dicho, a nosotros se nos ha invitado con el significado del 8 de marzo. Y decimos claramente, ¿no? Esta fechita, a la que muchos consideran pues un día de consumo, etcétera, ya se mencionó, para nosotros es importante escarbar, profundizar, porque acá está el ejemplo, como en otras fechas, que son parte de la rica experiencia de la clase trabajadora para nosotros, como actuales y futuras generaciones, asumiendo el presente y el futuro, podamos replicar ese ejemplo. Entonces, para nosotros el 8 de marzo está totalmente vinculado al problema femenino y como parte de eso, el problema de la clase trabajadora. ¿Y por qué no decirlo? El problema de la emancipación proletaria. El problema femenino es parte, es adherente a esa problemática. Por esa misma razón, damos algunas ideas introductorias. El problema femenino lo consideramos no como un problema del sexo, ni tampoco en un sentido de privilegios más para los hombres, privilegios menos para las mujeres, o reducido al ámbito familiar o doméstico. Consideramos que el problema femenino es de carácter social, y de ser carácter social es un problema de clase. Esa condición económica y social surge desde la propiedad privada. Y es ahí donde hablamos que nosotras, como parte de la clase trabajadora, compartimos un problema, que es la explotación y la opresión miserable que vivimos día a día por el sistema económico actual, el capitalismo imperialista. Es cierto, pero nosotras, como mujeres trabajadoras específicamente, tenemos un problema particular que en cierta medida nos diferencia de nuestros hermanos de clase, que además de ser explotadas por el capital, también por nuestra condición de mujeres, somos doblemente explotadas y doblemente oprimidas. Eso consideramos como la explotación laboral, en la que no solamente están las mujeres que perciben sueldos y salarios. Acá tenemos a una compañera que viene de los barrios trabajando día a día, y ahí se demuestra que también quienes producen en las calles, más llamados informales, también son parte de esa explotación laboral, que también son parte, en este caso, este sector más llamado informal, que realiza el precio de producción y que se puede considerar como el semiproletariado. Y cuando hablamos de doble opresión, estamos hablando por nuestra condición de clase, pero también por nuestra condición de sexo femenino. Esa opresión ideológica no es al margen. No consideramos que la opresión ideológica en los privilegios, en el acoso, hostigamiento como mujeres y como mujeres de las clases explotadas esté al margen del capital. El capital está determinando esta doble opresión, esta doble explotación, lo dejamos en claro.
porque vamos a sostener siguientemente algunas tesis. Luego de poder comprender eso, asumimos que, en este caso, compañeros, el 8 de marzo es una fecha en la que se demuestra que es de origen proletario. Vamos a mencionar, y cuando nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué tanta cosa con el 8 de marzo? Porque sí es cierto, en los barrios se nos consulta, queremos activar por el 8 de marzo. ¿Por qué? Si es una fecha más. En centro de Lima hay cierto grado de conciencia, pero también hay que comprender que esta fecha sostenemos con datos y sobre todo con hechos históricos de la experiencia. La Revolución Francesa, compañeros, en 1789, fueron las clases explotadas, específicamente mujeres, las que constituyen este periodo histórico llamado Octubre Rojo, en la que la revuelta de las clases explotadas por el yugo feudal monárquico, ¿no?, hacen totalmente estos considerados por las clases dominantes desmanes, pero en realidad el derrocamiento de una vieja clase. Y para poder generar un nuevo modo de vida, de producción económica, llámese capitalismo. Desde acá podemos ver que las mujeres de las clases explotadas, en las que había en este caso consideradas siervas, artesanas o burguesas, en este caso nacientes, ¿no?, ya eran parte de este movimiento activo. Y decimos y consideramos esta acción histórica porque impulsa la proletarización, la movilización, la generación de la clase obrera con la instauración del capitalismo. Luego tenemos, en este caso, 1871, con la Comuna de París, la primera experiencia del intento de la dictadura del proletariado, en la que eran obreras y obreros los que lo llevan adelante. Tenemos además 1857 en Nueva York. Fueron más de 100 mujeres las que fueron asesinadas por la represión policial. ¿Qué exigían? Derechos salariales, jornadas laborales dignas. Fue también en la fecha de 1908, también en Estados Unidos, donde la industria o la fábrica textil Cotton, incendiada, asesina a más de 100 mujeres obreras que en este caso alzaron su voz de protesta y su acción de lucha. Pero no es la única acción en este caso que sucede en Estados Unidos. Estamos hablando de inclusive más de una tragedia para la clase obrera naciente y en desarrollo que se da en el corazón del imperialismo, como por ejemplo es en 1911, cuando ya mencionaron la fábrica textil, ¿no?, de Triángulo, en la que también incendiado asesinan a quienes alzaban su voz, quienes obreras. Todas estas gestas históricas están accionadas consciente y activamente por una clase principalmente hablando. Estamos hablando de la clase obrera y estamos hablando en específico de mujeres trabajadoras. Pero también en 1911 eran obreras, y no solo obreras, también comunistas, las que constituyen el verdadero y original Día Internacional de la Mujer Trabajadora, presidido por Clara Zetkin. Y lo decimos claramente porque la ONU posteriormente viene a tergiversarlo como Día Internacional de la Mujer en abstracto. Y nosotros señalamos claramente ese declive. Además de eso, consideramos que en 1917, porque el desarrollo de la humanidad va en ascenso, es en Rusia las mujeres obreras las que inician la revolución. En este caso considerado la Revolución de Febrero, la que sienta las bases para poder constituir en 1917 la primera edificación de un estado de obreros y campesinos. Y es el único estado, la única democracia socialista la que ha podido resolver realmente la igualdad entre varones y mujeres. Pero no solo eso, la incorporación económica sí, pero de un nuevo modo de producción de la mujer en el campo cultural y político. Y eso implica muchas otras conquistas que se han efectuado en la situación concreta, ¿no?
a diferencia del sistema actual, en donde tenemos libertades y derechos, sí, pero solo de manera formal. Y eso es lo único que nos puede dar este sistema, gobierno tras gobierno. A la vez, es importante señalar que frente a comprender que la condición de clase original del 8 de marzo es obrero, es proletario, porque es el obrero, la obrera con conciencia de su clase. Mediante eso también reconocemos que ha sido una acción activamente para cambiar el modo de vivir. Por eso es que el 8 de marzo es de carácter proletario y revolucionario. Y esas es las dos condiciones que no debemos de marginar o discriminar o entibiar en nuestras participaciones como organizaciones y elementos independientes. De esa manera, sostenemos finalmente que las tareas frente al 8 de marzo, compañeros, son las siguientes. Recuperar el origen verdadero, proletario y transformador del 8 de marzo, como ejemplo a replicar acá en casa y aportando con los pueblos del mundo. Actualmente se desarrolla una guerra mundial a escala de batallas y derrotas entre grandes potencias. La mujer peruana debe de sentir como trabajadora el dolor de las mujeres que están sufriendo en resistencia y combate, por ejemplo, en Palestina, en Irak, pero también hablemos de aquellos países donde ya la ofensiva es mucho más abierta y sanguinaria, como la operación Kagar en India, en donde vienen secuestrando, persiguiendo, torturando como de manera más agresiva, ¿no?, el Estado indio a sus pobladores, donde ahí nosotros también nos solidarizamos como los demás pueblos hermanos en lucha. Asimismo, la tarea siguiente es rechazar el tráfico, en este caso, de esta fecha. ¿Por quiénes? Denunciamos al imperialismo que mediante sus organismos internacionales como la ONU viene sosteniendo, y no solo la ONU, sino las ONGs, que vienen sosteniendo y vienen financiando y vienen promoviendo esta fecha con carácter policlasista, uniendo a todas las mujeres en un solo saco, como si las asesinas, explotadoras, ladronas, vendepatria fueran como nosotros. Y no es así. Claro ejemplo es Dina Boluarte, Mari Carmen Alba o Chirinos como la tenemos en Callao, ¿no, compañeras? Por supuesto, no somos iguales. Y estamos denunciando el tráfico que hace directamente desde el imperialismo mediante sus agencias, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Y de esa manera también denunciamos la política de subordinación que hace este Estado de carácter intermediario a los intereses del capital extranjero para poder encasillarnos a nosotras en un papel pasivo. Y ese papel pasivo se puede ver claramente cuando nos ven como un objeto de uso, de halago, de placer sexual, un objeto finalmente. Y cuando hablamos de violencia, también la concepción que promueve el Estado peruano es como víctimas, es como sujetos pasivos. Y nosotras, como parte de la clase trabajadora, somos sujetos activos en capacidad de defendernos, resistir y combatir, pero eso es mediado por la concepción victimista, que es una política de subordinación que promueve el Estado y debemos de rechazar. Sostendremos que proponemos en oposición a la violencia estructural que hace el Estado. Asimismo, el reformismo, que usa esta fecha en campaña electoral con los partidos políticos para poder hacernos nuevamente creer que un nuevo gobierno en el actual sistema económico va a cambiar nuestra situación. No es cierto. Ningún gobierno en este sistema va a resolver el problema femenino, porque su raíz está en la propiedad privada, ahora capitalista, la desigualdad entre pobres y ricos. Esa desigualdad que incluso se expresa en la subordinación al capital extranjero mediante la deuda externa, entre otros problemas como derivados, acoso, hostigamiento, desigualdad, privilegios. Pero esas consecuencias, como esas raíces, no serán resueltas, a lo mucho encubiertas, a lo mucho maquilladas,
por algún gobierno que se enarbole en el verbo de izquierda. Asimismo, ya para terminar, desarrollar es importante, compañeros, que podamos defender la tesis que la clase nos une, el pueblo trabajador nos une y el feminismo divide. Y acá decimos claramente, buscar en qué feminismo las mujeres trabajadoras se identifican es formalismo reaccionario. ¿Por qué? Porque cuando Mariátegui habla del feminismo proletario, es importante analizar su fundamentación de clase. Y lo más propio, en un sentido de postura de clase, no solo de términos, es la posición femenina del proletariado, la concepción científica sobre la mujer, antes que llamarnos de manera ligera y bastante literal en la comprensión de lo que dice Mariátegui como feminismo proletario. El feminismo y todas sus variantes, la cual no nos entrampamos en analizar, la cual conocemos, pero no desarrollamos a profundidad porque todas sostienen tesis fundamentales: la liberación de la mujer, esa liberación que principalmente sostiene la división entre sexo masculino y femenino, una lucha irreconciliable que solo puede ser superada en este sistema. Esta es la fundamentación de la corriente del feminismo en todas sus variantes. Rechazamos, es concepción burguesa sobre la mujer, y entramparnos en sus variantes es formalismo. No es la prioridad en el análisis del movimiento femenino popular. También es importante señalar que oponemos a la violencia estructural que realiza el Estado, pero también elementos de nuestra misma clase con ideología burguesa, porque es cierto, no hay que negarlo. Hay de nuestras filas quienes aplican violencia reaccionaria contra sus compañeras, contra sus familiares, contra sus pares, pero no lo hacen como posición proletaria, lo hacen con ideología burguesa aplicada desde, en este caso, su concepción. ¿Y qué hacemos frente a la violencia que promueve de manera directa e indirecta el Estado contra el pueblo trabajador y específica y redobladamente contra nosotros? Oponemos la defensa legítima del pueblo, o también llamada, en el caso femenino, la autodefensa femenina popular, lo que implica desarrollar estrategias, herramientas en la organización desde las bases del pueblo para poder resistir y combatir la violencia, no solo contra nosotras, sino también contra nuestro pueblo. Y en realidad, más allá de lo que yo lo diga, ya se viene desarrollando en las gestas de espontáneas a más organizadas según el grado de conciencia que se encuentra en cada zona, sector, distrito general, la base de la organización popular. ¿Qué proponemos en general? Continuar desarrollando movimiento femenino popular en el corazón del pueblo, organización específica de la clase trabajadora que tiene como objetivo la emancipación nuestra como parte del pueblo. Significa resolver los problemas de nuestra clase y en específico nuestra doble opresión y doble explotación. Todas esas cadenas que tenemos en la explotación en las calles, en el hogar, esa condición, esa opresión por nuestra condición de mujer como también de trabajadora, esos problemas deben de resolverse y no lo van a hacer en este sistema. Por eso es que la prioridad es desarrollar movimiento desde las bases y con independencia política desde una posición proletaria, porque hemos comprendido mediante la historia de la humanidad que la única garantía para nuestra emancipación no es solo la independencia económica, solo trabajar por nuestra cuenta, no, es la transformación socialista y nuestra incorporación en este camino a un nuevo modo de relacionarnos como seres sociales y como una forma económica de vivir, un nuevo modo de producción. En ese camino está garantizada nuestra emancipación, nuestra libertad, nuestro rompimiento de todas las cadenas que redobladamente cargamos, compañeras. Y los compañeros también deben y son parte de ese caso. Así que también para los compañeros sostenemos que en el verbo ser consecuentes con, en este caso, nuestras compañeras. Porque muchas veces
hemos evidenciado una posición de izquierda en el verbo y una inconsecuencia y cobardía con las compañeras, lo cual demuestra que realmente la posición solamente se tiene de manera parcial, lo cual es incorrecto y no vamos a dejar de criticar. Finalmente, cuando se habla de patriarcado, lo comprendemos como un derecho patrimonial absoluto, que significa una dominación absoluta, en este caso sobre las mujeres durante varios estadios históricos. En la actualidad preguntamos, ¿existe el patriarcado? ¿Hay una dominación absoluta sobre la mujer en el sentido patrimonial, principalmente económico? ¿Qué significa la incorporación de la mujer al mercado laboral entonces? Que hayan privilegios para los hombres, que sigan habiendo, significa una dominación absoluta como institución histórica que representó el patriarcado. Consideramos y sostenemos que no, que ahora lo que se entendía por patriarcado en la antigüedad no es lo predominante, y ahora se entiende como el sistema capitalista, generando principalmente y como raíz la doble opresión y explotación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme al grupo Lucha y Guardi, por invitarme a formar parte de la mesa. No he tenido tiempo de prepararme porque así me interesa el lunes. Yo trabajo, yo duermo 5 horas al día y todo el día trabajo. Entonces, pero yo, ¿cómo se llama? No he venido no preparada, sino que yo estoy escribiendo un libro. Entonces, como vi que la tarea era hablar sobre las tareas pendientes, saqué unos extractos de mi libro donde hablo sobre algunas de las tareas pendientes y voy a leer esos extractos. Son 3 temas distintos sobre las tareas pendientes, ¿no? Gracias por ya haber preparado todo el campo de la historia y de la situación actual de la mujer. Entonces ya acá yo no hablo sobre eso, sino sobre posibles tareas pendientes, ¿no? Sobre la violencia familiar, ¿no? Sobre la violencia entre hombres y mujeres, lo que propongo en el primer extracto es nuevas formas de convivencia. ¿Por qué para convivir y para tener hijos tenemos que proyectar relaciones cerradas en espacios cercados por paredes de concreto o madera hasta el resto de nuestros días? Espacios que son el caldo de cultivo para una potencial violencia física y o psicológica entre las partes y el silencio de las víctimas. Ese esquema solo funciona de manera exitosa en los pocos casos en los que ambas partes están entrenadas para un buen convivir, y eso no es la mayoría de la gente. Pero solo pocos seres humanos están preparados para una convivencia a largo plazo con otro ser humano que es esencialmente distinto a uno mismo. Y por lo tanto, pocas son las relaciones cerradas, estamos hablando de la monogamia, ¿no? Entre 2 seres humanos que se mantienen pacíficas, respetuosas y constructivas a lo largo de sus vidas. Y si en vez de vivir en ciudades llenas de relaciones cerradas eternas, las que a su vez se tienen que complementar con grandes guetos de las víctimas de esas relaciones, si en vez de ello los seres humanos nos planteáramos otras formas de convivencia, acá yo estoy criticando o planteando el problema de las... ¿qué pasa con la violencia contra las mujeres? Lo que ofrece el capitalismo son casas de ayuda a las mujeres. Pero al final van a ver si realmente, pero no son suficientes. Pero si hubieran suficientes, serían tal cantidad de casas que al final ya no tendría ningún sentido. Sería más la gente que vive en las casas que en sus propias casas. Las casas de ayuda a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, convivir con personas con las que tenemos intereses comunes, eso sería una alternativa. Es decir, que disfrutamos compartiendo tiempo juntos, dedicados a nuestros intereses, nuestra arte, ciencia, deporte, tecnología, política, etc., y de cuya compañía disfrutaríamos aún si no viviéramos juntos. ¿Cuáles son los prejuicios que obstaculizan la convivencia constructiva? Hay varios presupuestos que obstaculizan una buena convivencia en las sociedades contemporáneas, donde la base de la convivencia suele ser el sexo, el amor o la crianza exclusiva y aislada de los hijos. 1. El primer problema es la idea difundida por la mayoría de que, por medio de comunicación, de que la convivencia debe relacionarse a la sexualidad. Una buena convivencia puede implicar una vida sexual activa,
pero no necesariamente una pareja que se lleve bien sexualmente va a lograr una buena convivencia. Ahí hay un error, ¿no? Pero que los medios de comunicación te dicen que no existen. Sin embargo, los medios de comunicación y la tradición nos inducen a pensar que la culminación de la felicidad de una pareja sexualmente activa debería ser que terminen conviviendo, o peor aún, casándose, ¿no? Por otra parte, dos o más personas pueden convivir inspiradas en un proyecto de vida común y no necesariamente tener el sexo como tema central y lateral de la convivencia. Estamos volviendo a Engels, la posibilidad de ¿cómo se llama?, de otro modo de convivencia que no sea la monogamia en el sistema capitalista, ¿no? Eso quiere decir que la buena vida sexual y la buena convivencia son dos temas distintos que deben cultivarse por separado, en miras a una sociedad más pacífica y más justa en la que los seres humanos podamos desarrollar más libremente nuestras potencialidades físicas, intelectuales, sociales y políticas. La ley solo protege la convivencia de personas que declaren públicamente que tienen relaciones sexuales, es decir, que se unen en matrimonio. Uno se pregunta, ¿por qué el Estado se entromete en la vida sexual de la gente? ¿Por qué tienen que estar enterados de si tengo o deseo tener relaciones sexuales o no con otras personas adultas con las que convivo? De esta intromisión surge el debate ocioso sobre el matrimonio entre parejas heterosexuales o del mismo sexo. En vez de limitar la convivencia legal a personas por su preferencia de género, también deberían poder registrarse como familia otras formas de convivencia no necesariamente vinculadas a su vida sexual, como lo que es lo más común acá en el Perú y en todas partes del mundo: una tía con su sobrina que viven juntos, dos hermanos que viven juntos, tres músicos que viven juntos hace muchos años, una mujer y un varón que no suelen tener relaciones sexuales. Todas esas formas son las realmente existentes, ¿no? Pero no se consideran como familia legalmente. Más útil que ocuparse de las preferencias sexuales de los ciudadanos, salvo que éstas impliquen o induzcan a delitos, sería que el Estado, para posibilitar la equidad entre mujeres y varones, se ocupara del bienestar de los niños, en tanto que estos son los futuros ciudadanos de una sociedad. Por ejemplo, en los edificios ya existentes podría adaptarse un piso para un espacio bajo supervisión profesional de juegos y actividades comunes para los hijos de los adultos que viven en el edificio. El profesional podría estar acompañado por turnos de algún miembro de una familia con niños del edificio que así lo desee y puede, o sea, el familiar, ¿no? También podría haber otro espacio para las personas de la tercera edad que necesiten de cuidados profesionales. De esa manera, las mujeres y los varones adultos, las mujeres trabajadoras y los hombres trabajadores, podrían, por una parte, dedicarse más al desarrollo en su trabajo y al desarrollo personal de manera equitativa. Y por otra parte, habría cierta garantía de una educación equitativa para los menores y además cierta supervisión sobre la eventual violencia física o psicológica en el ambiente. O sea, por una parte, eso serviría para que las mujeres, sobre todo, pues los hombres de todas maneras lo suelen hacer, para las mujeres puedan salir a hacer otras cosas, no estén todo el día ahí metidas cuidando a los niños. Y por otra parte, los niños no estarían encapsulados en su casa, y si hay violencia familiar, ellos son las primeras víctimas, sino que habría un espacio donde puedan estar con otros niños bajo supervisión profesional y no bajo la supervisión de padres y madres, en este caso madres trabajadoras, agotadas totalmente, sin poder dedicar ya mucho tiempo, sin tener la fuerza ya para dedicarse a jugar y a entretenerlos, ¿no? La fuerza que quisieran. En resumen, la organización familiar protegida legalmente debería repensarse y adaptarse a permitir que las formas de convivencia realmente existentes se protejan ante la ley en forma de familia consolidada, sin importar si tienen relaciones sexuales o no. Los edificios o barrios deberían introducirse de manera masiva y general espacios de cuidado y supervisión profesional de los niños, complementando los espacios de su escuela. Esto limitaría el espacio de total privacidad de las personas que conviven, dando cierto grado de protección contra la violencia, sobre todo, pero no solo a los menores. O sea, porque cuando hay violencia familiar, también hay violencia contra los niños, ¿no? Por lo menos como testigos, pero también muchas veces directamente, ¿no? Permitiría además el desarrollo personal y laboral equitativo de mujeres y varones, ¿no? O sea,
lo que se comentó acá del doble trabajo. No habría el doble trabajo. La mujer llega a la casa no para descansar, sino para ponerse a trabajar más, porque ya los niños habrían sido cuidados y estarían ya, digamos, más tranquilos. Y la mujer además habría hecho otras actividades, aparte de solo trabajar, ¿no? Por trabajar por dinero, ¿no? O sea, para ganarse el pan. Además de las obvias ventajas pedagógicas, aseguraría la educación en equidad de las futuras generaciones. Claro, porque los padres, desgraciadamente, muchas veces enseñan a sus hijos esos prejuicios de los cuales todavía no se han deshecho, los enseñan a sus hijos, mientras que un personal profesional que cuida a los chicos sí sabría que las niñas y los niños deben tener la misma educación. Entonces no habría ese tema de que las niñas van a ayudar con la mesa y los chicos ven televisión, ese tipo de cosas, ¿no? 2. El segundo problema es la presión social que nos hace pensar hoy en día que el amor deba tener como su meta final la convivencia. Es decir, que dos seres humanos que se amen deben aspirar a convivir en una relación cerrada, o sea, matrimonio monogámico, hasta que la muerte los separe, y que este amor además debe ser exclusivo. El amor entre dos seres humanos tal vez pueda durar hasta que la muerte los separe, pero eso no significa que sea una buena idea que estos dos seres humanos convivan para siempre, sobre todo si tienen proyectos de vida distintos. Más bien, esta presión entre dos personas que se aman de tener que convivir, a pesar de tener ritmos de vida, aspiraciones o visiones del mundo totalmente distintos, pueden llevar a que el amor se apague innecesariamente o a que se convierta en una relación tensa y luego violenta por la contraposición de expectativas y emociones. 3. El tercer problema es pensar que la crianza de los futuros ciudadanos de una sociedad debe ser asunto exclusivo del antojo de quienes los engendraron o de quienes lo tienen en su tutela, eso es el capitalismo, ¿no? Y que por lo tanto se los abandone al azar a puerta cerrada con uno o dos adultos quienes conviven con ellos y que eventualmente, pero no necesariamente, se ocupan y preocupan por ellos. Tener, criar y educar hijos no es un proyecto de vida, sino que es una etapa posible y eventualmente gratificante en la vida de dos seres humanos. Y que sea una experiencia enriquecedora para las partes depende mucho del entusiasmo con que las partes participen de ella, y que no se sientan simplemente obligados a participar de estas experiencias arrastrados por las circunstancias y la presión social. En otras palabras, las personas no deberían convivir simplemente porque una de las partes engendró a un niño. Si en una familia, tanto en una familia tradicional monogámica como en una familia de nuevo tipo, no hay el interés de las partes por criar a un niño, la crianza exclusiva y aislada de un niño por parte de esas personas puede llegar a ser incluso tóxica y peligrosa para todas las partes. Es preferible que haya un lugar, pero que esos niños no dependan de esos padres, ¿no? O de los padres. Todos somos seres humanos, si estamos trabajando todo el día, estamos tensos, ¿no? A veces, bueno, en paréntesis, en los países socialistas eso sucede, ¿no? Eso lo hemos discutido varias veces en este foro. En los países socialistas, en Cuba, en los países del socialismo real, la Unión Soviética, la Alemania Democrática, de todos esos países, los niños estaban prácticamente todo el día y a veces toda la semana en los switches para niños y hacían sus actividades, ¿no? Implicaban el nido y después del nido del colegio, un lugar donde se reunían y hacían actividades útiles, y cuando ya llegaban en la noche o el fin de semana a la casa de sus padres, ya los padres se habían desarrollado, los niños se habían desarrollado y había una confraternidad mucho mejor, ¿no? Bueno, y ahí tenemos a la población, ¿no? Es un proyecto que ha durado en la Unión Soviética, que sigue durando en Cuba décadas, ¿no? Muchos de las personas que viven allá añoran esos tiempos pasados,
Y a veces no saben expresar por qué lo añoran, pero ese es el motivo por el cual lo añoran, ¿no? Porque ellos no añoran, digamos, lo que ellos consideran pues, que no había ciertas libertades, ¿no? Entonces eso es lo que critican, pero muchas veces no articulan bien, pero a veces sí, qué es lo que extrañan, qué es lo que sí era positivo, y es esa parte, ¿no? La parte de que vivían como otros niños, hacían sus actividades, y la relación con los padres era una relación ya solamente digamos, estar juntos, ¿no? De hacer cosas juntos, ya no de lo que sucede acá, porque los padres tienen que ponerse a cocinar, a hacer las cosas básicas con ellos, a verlos como una carga prácticamente, ¿no? Y los niños se dan cuenta de eso. A pesar de los esfuerzos de las sociedades a lo largo de las últimas décadas y desde hace siglos, la violencia contra las mujeres, y en especial la violencia doméstica y los feminicidios, no se han reducido de manera significativa. Mi hipótesis es que esto se debe principalmente a que se ha apostado a la buena voluntad de las partes. Eso no es un principio, la buena voluntad. Los seres humanos, sin embargo, somos imperfectos, y la buena voluntad de haberla no prevalece las 24 horas del día, los 365 días del año. Para un feminicidio o alguna agresión traumática a la pareja o a los niños, se necesita solo unos minutos o unas horas. Es necesario crear condiciones en la sociedad que impidan, al menos dificulten, la violencia en el ámbito de las relaciones privadas, independientemente de la voluntad de las partes. Y eso no se puede dar en el capitalismo. La lucha por la equidad entre mujeres y varones incluye, como hemos visto, todas las luchas para garantizar la supervivencia y la vida digna de las mujeres en igualdad de condiciones con los varones. En cuanto a su supervivencia física, no ha servido de nada buscar culpables individuales del deterioro de las relaciones de pareja y de las familias que conviven en privado, a puerta cerrada, al margen de la protección de la sociedad. La violencia y las agresiones han seguido, perjudicando siempre en mayor grado a las mujeres, por ser físicamente en promedio menos fuertes que sus pares varones, y en el caso de las familias también a los niños. Por ello es necesario plantearse nuevas formas de estructuración de la convivencia entre parejas y familias que no signifiquen una amenaza física ni de desarrollo intelectual, social, sexual, político o espiritual de las partes, sino que más bien permitan nuestro crecimiento como personas y ciudadanos plenos. Esa es una parte. Ahora voy a otra parte del libro. Lenin, problemas actuales en la lucha concreta por la equidad entre mujeres y varones. Muchos movimientos feministas lucharon por la equidad entre mujeres y varones, pero los resultados más tangibles no se concretizaron hasta la Revolución Soviética. La Revolución Soviética, promovió la inserción de las mujeres al mundo laboral, entre otras formas, a través de la creación masiva de guarderías y escuelas para todos los niños y jóvenes, lo que permitió que las mujeres pudieran seguir trabajando y desarrollándose después de tener hijos. Las mujeres también adquirieron libertad y derechos ciudadanos más plenos con la ley de disolución unilateral de matrimonio del 16 de diciembre de 1917 y con la ley del aborto. La ley del aborto tuvo el nombre de Decreto sobre la protección de la salud de las mujeres, y su texto resumido decía así: los comisarios del pueblo de salud y de justicia, deseosos de proteger la salud de las mujeres, han decidido permitir que este tipo de operaciones se practique libremente y sin ningún costo en los hospitales soviéticos, donde las condiciones necesarias para minimizar el daño de la operación estén aseguradas, ¿no? Comité Ejecutivo Central de los Soviets, 18 de noviembre de 1920, y nosotros todavía estamos en nada. Estas dos leyes, la creación masiva de guarderías y una sólida estructura de educación pública, significaron un avance histórico sustancial en la lucha por la posibilidad de las mujeres de afirmarse como seres humanos en las mismas condiciones que sus pares varones. Occidente ha venido ninguneando estos avances en el marco de una permanente propaganda antisoviética que ha nublado las mentes de muchos intelectuales y activistas, y por otra parte, en el tercer mundo han sido ignorados por muchos militantes de izquierda que, a causa de su contexto cultural y religioso, siguen atados a una mentalidad tradicional conservadora, de la cual por lo general no son plenamente conscientes y que por lo tanto no se esfuerzan en superar. Este tipo de militantes marxistas con rezago de mentalidad conservadora
andan difundiendo la idea de que Marx ha dicho que el desarrollo de todos es la condición para la libertad de cada persona, entendiendo con ello que las mujeres deben esperar el día de la revolución socialista mundial para recién plantear sus reivindicaciones como mujeres en ese futuro, ya que serían hoy reivindicaciones de segundo orden. Pero eso no es lo que dice Marx. Lo que dice Marx es que el libre desarrollo de cada persona es la condición para el libre desarrollo de todos, o sea, es al revés. En este caso quiere decir que si las mujeres no se desarrollan libremente, esto es cada una, no se logrará el desarrollo libre de la sociedad toda. Este tema lo trata Lenin en 3 textos en los que se refiere de manera concreta al papel del proceso de la mujer en el proceso revolucionario. El día en los textos son el Día Internacional de la Obrera, 1921, la emancipación de la mujer, 1920, y una entrevista a Lenin por Clara Zetkin, que es una entrevista de Lenin por Clara Zetkin, y el programa militar de la Revolución Proletaria de 1916. De estos textos se desprenden en resumidas cuentas que el papel de la mujer en el proceso revolucionario es el mismo que el del varón, ya que en una sociedad de clases, varones y mujeres son igualmente oprimidos, solo que las mujeres, a diferencia de nuestros pares hombres, no estamos sometidas solamente a la opresión económica propia del sistema capitalista, sino además al papel de responsables principales de los hijos, en tanto tal, en mayor o menor grado, a la dependencia del marido y a la esclavitud doméstica. Esas son las palabras que usa Lenin. Esta situación, explica Lenin, hace que para la mujer la necesidad de plasmar la sociedad socialista sea aún más imperiosa que para el hombre, pues solo en ella podrá liberarse plenamente, en tanto que solo las sociedades socialistas proveen una educación gratuita, confiable y de calidad completa a los niños, desde las guarderías hasta la universidad, y así la maternidad no significaría la anulación de la madre. En ese sentido, Lenin denuncia que es un problema que los varones involucrados en el proceso revolucionario observen, y dice él, observen impávidos, cito, cómo la mujer se desgasta en el trabajo doméstico, un trabajo a menudo monótono, agotador, y que le absorbe el tiempo y las energías, y cómo se estrecha, observa cómo se estrechan sus horizontes, se nubla su inteligencia, se debilita el latir de su corazón y decae la voluntad y no les interesa para nada. Fin de la cita. El problema de fondo no es solo el de la solidaridad o identificación de los varones con sus compañeras de lucha, sino que es además un problema de estrategia revolucionaria. Si bien puede estar claro que el objetivo final es la instauración de una sociedad justa, sin diferencia de clases sociales, Lenin nos dice, cito, las amplias masas femeninas, trabajadoras y populares no sentirán el anhelo irresistible de compartir con nosotros la lucha por el poder del Estado si siempre trompeteamos exigiendo que esa sola reivindicación, siempre exigimos solo esa reivindicación. También en la conciencia de las masas femeninas debemos vincular políticamente nuestro llamamiento con los sufrimientos, las necesidades y los deseos de las trabajadoras. Estas deben saber que la dictadura proletaria significa para ellas la plena igualdad de derechos con el hombre, tanto ante la ley como en la práctica, en la familia, en el Estado y en la sociedad. La diferencia entre su situación aquí, en la sociedad socialista, y allá, en la sociedad capitalista, esto es después de que Lenin, que ya existía en la Unión Soviética, esta diferencia debe estar establecida con precisión para que se pueda contar con las masas femeninas en la lucha de clases revolucionaria del proletariado. O sea, no solamente se debe basar, no solamente se debe decir sí, ¿cómo se llama? Deben, ¿cómo se llama? Esperar y primero lograr ¿cómo se llama? El cambio de la sociedad, ¿no? Hacia una sociedad socialista, sino que también deben los hombres, todos los involucrados en la lucha deben mostrar que hay ese cambio de posición como una parte de una estrategia para que las mujeres sientan que esto es, ¿cómo se llama? Que eso realmente les conviene, ¿no? Las mujeres trabajadoras. Es cierto que no están, pues muchas de ellas no tienen el tiempo de estar estudiando, ¿cómo se llama? Activando, sino que al ver que estas otras mujeres que están activando
tienen una mejor vida, van a engancharse, es lo que piensa Lena. Van a engancharse en la lucha por el cambio. Es cierto, por otra parte, que en algunos otros pasajes de la tarea, hacer visible este problema. Es un error pensar que la lucha de las mujeres por equidad e igualdad de oportunidades y de derechos con respecto a los hombres pueda significar que esto obstruya la lucha por los intereses de la clase trabajadora. Y finalmente la última parte del libro, o sea, la última cita de este libro que voy a poner y que voy a comentar acá es: ¿cuál es el origen del desprecio de los varones a las mujeres como seres humanos iguales? Que existe, ¿no?, en algunas personas. Tal como Aristóteles decía de la inferioridad intelectual de los esclavos, que los esclavos eran por naturaleza inferiores, los seres humanos que consideraron y consideran a las mujeres inferiores en sus capacidades intelectuales o diferentes, como ahora se ha puesto de moda decir, lo deducen del hecho fáctico que en la historia de la humanidad la gran mayoría de las mujeres, al igual que los esclavos, no pueden desarrollarse intelectual, espiritual o físicamente en igualdad de condiciones con sus pares varones. Y esto se debe a que históricamente la vida de las mujeres acababa por lo general a los 13 y 15 años, cuando pasaban de ser madres biológicas en un promedio de 10 hijos y eran hasta su muerte. Entonces, los que desprecian a las mujeres dicen siempre: pero es que ¿acaso hay mujeres intelectuales, científicas, filósofas, qué sé yo? No hay casi. Pero no ven que el motivo es, hay un motivo de origen ahí, ¿no? O sea, es lo mismo que lo que Aristóteles decía, que los esclavos eran esclavos porque no pensaban bien y eran fuertes, y por eso eran esclavos. No, ese es el resultado o sea, el resultado de haber sido esclavizados es que los ha llevado a no pensar bien y a ser fuertes, ¿no? Recientemente hemos visto cómo los políticos conservadores han definido como mujeres a los seres humanos que nacemos biológicamente con una anatomía genital que se distingue por poseer seno, vagina, vulva, úteros, ovarios y trompas de falopio, a diferencia de seres humanos que no tienen esta anatomía genital. Estos órganos son efectivamente característicos de las mujeres, pero en sí no significa mayor diferencia entre los seres humanos que los tienen y los que no los tienen. Pues básicamente mujeres y hombres podrían desarrollarse de la misma manera intelectual, social y laboralmente, indistintamente de la apariencia de sus órganos sexuales. Esta distinción biológica no explica además que los seres humanos con la anatomía genital de mujeres sean tratadas como mujeres, ya que usualmente cuando interactuamos con otros seres humanos no hemos corroborado que el otro ser humano realmente tiene tal o cual anatomía genital. Es decir, se le trata como mujer o como varón sin haberlo visto desnudo o haberle hecho algún examen cromosómico. Más bien, la diferencia fundamental entre una mujer y un varón es que la mujer es un ser humano que potencialmente puede terminar, incluso en contra de su voluntad, como un espectáculo de otra vida. Puede quedar embarazada. Fenómeno conocido como maternidad. Durante el embarazo, otro ser utiliza su organismo como fuente de comida, haciendo que su cuerpo sufra de daños irreparables y la mantenga física y energéticamente en situación de desventaja con respecto a los demás seres humanos de la sociedad, por unos cuantos meses antes y por lo general también algunos después del embarazo. Es más, en caso de no tener acceso a los avances de la medicina, el embarazo puede significar su muerte. Desde la difusión masiva de la píldora anticonceptiva, los parches, los inyectables, la té de cobre, etc., y desde la despenalización del aborto en la mayoría de los países civilizados, esta diferencia entre hombres y mujeres se ha reducido notablemente, pero han quedado ciertas secuelas en la actitud del estereotipo de la gente contra las mujeres. Es contra estas secuelas que las feministas también debemos luchar. Malo ser feminista. Por ello, se pueden distinguir tres frentes en la lucha que deberían ser centrales para el movimiento de los derechos de la mujer. 1. La fragilidad física y social durante el embarazo. 2. Maternidad como desigualdad entre la justicia en los años postparto. 3. Estereotipos sobre las mujeres. Ahí Simón de Beauvoir, no nace mujer. No nace mujer. Problema de la fragilidad física y social durante el embarazo. O sea, estos tres puntos son puntos que realmente hacen a la mujer más débil. O sea, y históricamente peor porque no podía controlar el embarazo.
Entonces, pero hoy en día se puede. Entonces, eso hemos dado un paso adelante, ¿no? Es un hecho concreto que las mujeres cuando están embarazadas están más expuestas a la muerte, cuando le ocurren accidentes, cuando son atacadas físicamente o cuando van a parir un nuevo ser humano. Este peligro ha disminuido notablemente en la sociedad moderna por el avance en la medicina, de la cual dependen en mucho mayor grado de sus semejantes no mujeres. Sin embargo, el peligro sigue siendo latente. Aun cuando no mueren, su cuerpo se desgasta notable e irreparablemente durante este periodo, sobre todo si tienen más de un embarazo en su vida. Este hecho concreto ocurre ya sea un embarazo no deseado o deseado, y pone a la mujer en grandes ventajas con respecto a sus pares varones. Por ello, una violación sexual a una mujer es mucho más que un acto de violencia a un ser humano. Es un ataque físico en el que puede quedar embarazada, y si no puede detener el embarazo, la mujer se ve obligada a renunciar a sus proyectos de vida, a deteriorar su cuerpo y poner en riesgo su vida para dar paso a una vida que de algún modo reemplazará en importancia la suya propia, porque cuando todos los que somos madres hemos vivido la experiencia de que cuando nacen nuestros hijos nosotros pasamos a segundo plano, y todos los hijos. Eso es así, porque así se plantea en esta sociedad. Por otro lado, una mujer no puede tener relaciones sexuales de manera despreocupada y en iguales condiciones con un hombre si no toma todas las precauciones necesarias previas para no quedar embarazada. Requiere una clara planificación de sus métodos de anticoncepción para su vida sexual voluntaria o no prevista, si quiere tener éxito en su vida laboral, social y política futura. Porque si yo tengo planes políticos o una carrera profesional o lo que sea, que quedo embarazada, ya esos planes van a disminuir, pues las posibilidades van a disminuir enormemente, ¿no? Si la mujer lucha, ¿ya? Puede seguir adelante, pero nunca como si no hubiera pasado, si no hubiera tenido el conflicto. La lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras aspira a desaparecer la inequidad entre mujeres y varones. Esta históricamente se produce por dos razones de carácter físico: A, la gestación y la maternidad; B, la violencia física contra las mujeres. Con respecto a la inequidad producida por la gestación y la maternidad, las mujeres tenemos que luchar por garantizar el acceso a guarderías, profesional pedagógico preparado para niños desde la primera infancia, así como centros de supervisados de recreación y tutoría después de los horarios de clases escolares, que permitan a las madres trabajar y asistir a actividades sociales relacionadas a su trabajo, a su participación ciudadana o estudios complementarios o a la actividad política, que le permitan crecer laboral, social y políticamente de la misma manera y junto con sus pares varones. Porque lo que existe ahora son ciertas guarderías, mejor que nada, ¿no? Pero son solo guarderías para mientras yo trabajo. Pero no si yo voy a hacer mi actividad política, si yo voy a hacer alguna, no sé, en la universidad en la noche, para eso no hay ninguna guardería. Entonces ahí estoy en total desventaja con los varones. También lucha por el control pleno de las niñas y mujeres sobre su sexualidad y salud reproductiva, facilitando el acceso gratuito a los métodos de anticoncepción y despenalizando el aborto. Las mujeres trabajadoras, además, como hemos visto, deben luchar por garantizar la supervivencia y la vida digna de las mujeres frente a la violencia doméstica y la violencia de género. En ese sentido, es necesario plantearse nuevas formas de convivencia entre las parejas y familias que no signifiquen una amenaza física ni el desarrollo intelectual, social, sexual, político, espiritual de las partes, sino que más bien permitan nuestro crecimiento como personas y miembros plenos de la sociedad. Las mujeres trabajadoras también luchan contra la visión estereotipada de las mujeres, producto de su relegación histórica, impulsando en la educación pública y en la sociedad una educación de mujeres y varones enfocada en desarrollar sus potencialidades individuales y sociales totalmente iguales, ¿no? Concretamente, por ejemplo, no andar vistiendo a las niñas pequeñas de manera distinta a sus pares varones, ni promover que realicen actividades separadas, hacerles tomar conciencia de que valemos por lo que hacemos desde nuestras circunstancias y que nuestro valor como seres humanos resulta del desarrollo de nuestras potencialidades físicas, intelectuales y sociales
de lo que hacemos con estas en sociedad y no de nuestra potencial sexualidad o maternidad. O sea, que no estén educando a las niñas para agradar a los hombres o para que sean madres, ¿no? Las mujeres trabajadoras, como parte de su lucha por una equidad, se esfuerzan también en visibilizar en la sociedad logros colectivos e individuales de mujeres protagonistas y empoderadas en pro de una sociedad más equitativa y humana. Es lo que acaba de decirse. De esta vulnerabilidad objetiva que han enfrentado las mujeres a lo largo de la historia y hasta muy entrado al siglo XX, surge el estereotipo de que las mujeres son en general y por naturaleza frágiles y de pocas luces. El folclore machista difunde aún la idea de que las mujeres son frágiles, aún si no pasan por el proceso de maternidad, y que no tienen muchas luces, aún si no han tenido que quedarse en casa cuidando niños y dedicándose a labores domésticas. A pesar de que nuestra situación objetiva ha cambiado, gracias al avance de la ciencia y la medicina, el estereotipo sigue en pie en la mente de gran parte de la población global, ¿no? Lo vemos cuando hay ponencias donde hablan mujeres, la cantidad de gente que viene es mucho menor que cuando cuando va a hablar un hombre, ¿no? Y eso simplemente porque en la cabeza de gran parte de la población, inclusivamente de Perú, todo el mundo, está todavía la idea de que si es un hombre va a decir algo más inteligente, ¿no? Y eso es lo que también debe cambiarse, ¿no? Tarea: luchar contra este estereotipo tanto en la sociedad civil, en las instituciones del Estado y en todo el sistema educativo, potencializando además la fuerza física y salud de las mujeres y niñas, tanto como de los varones, por ejemplo, a través de los deportes y el entrenamiento en defensa personal, potencializar el control pleno de las niñas y mujeres sobre su sexualidad y salud reproductiva, facilitando el acceso gratuito a los métodos de anticoncepción y despenalizando el aborto. Con el aborto hay muchísimas razones por las que las mujeres podemos evitar tomar la píldora del día siguiente o deberíamos hacer un aborto. El aborto no solo se debe plantear en casos extremos, como en los casos en los que nuestra vida corre peligro por el embarazo o el parto, o si hemos sido violadas, sino que las mujeres debemos tener ese derecho para poder configurar nuestras vidas con las mismas oportunidades que nuestros pares varones. Las mujeres no debemos ser consideradas solo ser máquinas de reproducir bebés o recipientes parlantes de fetos, como se dijo, ¿verdad? La otra desventaja de las mujeres con respecto a las no mujeres ocurre ante la ley en el caso de un parto. Mientras que un hombre, después de tener relaciones sexuales, no tiene que preocuparse legalmente por el potencial nuevo ser humano que pueda nacer, una mujer sí. En casi todos los países del mundo, si se abandona un bebé, la policía no irá en busca del padre, sino en busca de la madre para meterla presa. Es una cuestión legal. Pues la ley acusará como un acto criminal el que la madre abandone a un niño sin intención de regresar, y no al padre. Esto puede incluir dejar a un bebé en la puerta de la casa o a un costado de la carretera. El padre no es acusado criminalmente, sino arrestado previamente con el niño. De esto se desprende que lo que normalmente se conocía como instinto maternal no es más que la reacción de resignación de la madre al hecho de que lo contrario será penado por la cárcel, independientemente si la madre ame o no a este nuevo ser humano. O sea, a veces las madres ya no quieren tener al niño, ¿no? Porque es mucho trabajo, pero no, ya lo tienen ahí porque lo otro sería, nadie lo dice, es un tabú, pero va presa, ¿no? Eso es un tabú en todas partes del mundo casi, ¿no? Entonces ese es el amor maternal. Y ahí hago un paréntesis, que acá creo que no lo he puesto, que se dijo en un estudio en la Unión Soviética cuando Lenin declaró ¿cómo se llama? La disolución del matrimonio, que todos se casaran, que todos convivieran con las personas que más a las que amaban, ¿no? Muy idealista fue Lenin, ¿no? En ese momento. Entonces se pensó pues que la gente que estaba casada con personas para las que no querían se iban a ir con sus amantes, que iba a ser en ese aspecto iba a haber una libertad, ¿no? Pero lo que nadie calculó es que efectivamente pasó eso en gran parte, pero en muchos casos las mujeres abandonaron al marido que no amaban, pero también abandonaron a sus hijos. Entonces hubo una gran cantidad
de niños abandonados, y el Estado creó casas para esos niños, pero no las pudo construir con la rapidez con lo que estas pandillas que se iban creando crecían, ¿no? Eso fue un problema, ¿no? Y luego ya vino la guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, y Stalin reintroduce la familia, ¿no? Reintroduce la familia monogámica por una cuestión práctica. El experimento, digamos, no iba a acuerdo con la guerra, ¿no? Entonces, y cuando acabó la guerra, no retornó tampoco. Aún si la mujer hubiese decidido tener un hijo de manera planificada con su pareja, esto no tiene que entenderse en el sentido de que ella, por decisión propia, hubiese decidido abandonar todos sus proyectos de vida a favor de unos nuevos seres humanos, como dicen algunos, para realizarse como madre. El convertirse en madre no debería significar el fin de la vida laboral, intelectual, social o política de una mujer, o como amenguarlo, ¿no? En su texto, El segundo sexo, publicado en 1949, Simone de Beauvoir reflexiona sobre este tema y sostiene que las mujeres son esclavas de su cuerpo porque pueden quedar embarazadas, entrando en desventaja con respecto a sus pares hombres en todo sentido. Ella explica que si bien esta circunstancia se superó en bastante grado en los países socialistas y luego incluso en algunos países del occidente desarrollado, al crearse un sistema integral de guarderías y colegios de tiempo completo que permiten a las mujeres seguir trabajando o estudiando, hacer carrera, ejercitarse, al igual que sus pares varones, esta igualdad de oportunidades aún no es plena ahí tampoco. Pero en la gran mayoría de países como el nuestro podemos decir que la vida de una mujer, que se ve bastante limitada después de una maternidad y si tiene más de 2 hijos, su desarrollo personal puede prácticamente considerarse acabado, pues tiene que dedicarse casi totalmente al cuidado de otros seres humanos. Y bueno, en la tarea, la última, para ya no aburrirlo, garantizar el acceso a guarderías con profesional pedagógico preparado para niños a partir de los 4 meses, así como de centros supervisados de educación y tutoría, después de los horarios de clase que permitan a las madres trabajar y asistir a actividades sociales, relaciones, etc., ¿no? Bueno, esos son, porque en la tarea me habías dado, Doris, propuestas, ¿no? Esas son tareas algunas tareas pendientes. Muchas gracias, Carmen Sagrada, ¿no? Por este tiempo, por la lucha, y bueno, para cerrar este bloque de análisis, recibamos una pieza fundamental de la casa, que justamente Shari Guardi Perú presenta el día de hoy, ¿no? Hay que saludar con fuerte palmas a la maestra Doris Torres, que está presente. No sé, por favor, a la maestra Doris Torres. ¿Arriba? Sí, yo creo que lleva de la silla. Ahí trae la silla. Ya viene. Sí, está bien. Es una carpeta. Ahí estaba sentada. Haber escuchado las exposiciones de las personas que me han antecedido, como ustedes han podido apreciar, son análisis importantes durante la historia y en el momento actual de la situación de la mujer. Qué importante es encontrarnos hoy día escuchando a 4 compañeras que están comprometidas con el problema de la mujer. Qué importante es encontrar compañeros aquí presentes que también nos acompañan en esta lucha, entendiendo justamente lo que nuestra Magda José Carlos Moretti que decía, que son varones
que escuchan la voz de su tiempo y que entienden plenamente que el tema de la mujer es una cuestión humana, indudablemente. Las tareas por hacer, que quedan por hacer, hemos considerado que pueden ser 6 tareas. La primera es justamente, como esta actividad que hemos trabajado el día de hoy, en conjunto con las demás organizaciones que nos acompañan, y que quede claro que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No es el Día de la Mujer, como bien se ha dicho acá en abstracto. No, es el Día de la Mujer Trabajadora. No solamente porque significa apegarnos a la historia, sino porque es la única forma de lograr la unidad, de lograr la equidad entre los seres humanos y no es mediante el trabajo. Podemos buscar, por ejemplo, unir a la humanidad en torno a las etnias y seguramente una etnia va a entender o va a querer ser superior a otra. Si queremos unir a las personas por su grado académico, seguramente no todos tienen el mismo grado académico y otros tendrán más grado académico que otros. Si queremos unirlos por el tema del sexo, también es diferente, porque las mujeres son una cantidad determinada y hombres también. Y así por consiguiente, lo único que realmente une a la humanidad es el trabajo. Seguramente van a decirme, y las mamás que se quedan en casa trabajando las tareas domésticas, no, ellas también son trabajadoras. Más aún, las mujeres que se quedan en casa trabajando realizan 32 actividades no remuneradas y por la sociedad, incluso por la familia, no consideradas. Como quien dice, te quedas en la casa y tira esto que no significan nada. Y que el trabajo que la mujer realiza no significa nada. Sin embargo, cuando la madre se enferma, hay que llamar a la tía o a una persona que haga determinada tarea y hay que pagarle, ¿no? Pagarle para que lave la ropa, lavarle para que limpie la casa, para que cocine, bueno. Y así por consiguiente, ¿no? Lo que significa que la labor de la madre, que se quede en casa, tiene un valor económico. Pero hoy en día la gran mayoría de mujeres trabajamos y también nos dedicamos a la casa. Como bien se ha dicho, una doble explotación. Por esa razón es que la mujer tiene las condiciones para ser doblemente revolucionaria, para poder ser impulsadora de cambiar la sociedad. E indudablemente también cambiándola en razón de los hijos que son construir una sociedad nueva para ellos, ¿no? También es parte de la tarea de ser mujer, de ser madre. Entonces, una de nuestras primeras tareas es justamente reivindicar esta fecha, como bien lo han hecho las compañeras que me han antecedido. En segundo lugar, es establecer a través de la historia y hasta el día de hoy cuáles son los yugos que oprimen a la mujer. Son 4 yugos: el yugo estatal, el yugo religioso, el yugo patriarcal y el yugo marital. En lo que respecta a las feministas, ellas establecen o reconocen que solamente existe el yugo, o principalmente para ellas, el yugo patriarcal y el yugo marital. Las que propiciamos, ¿no?, la emancipación de la mujer, consideramos que estos yugos efectivamente existen, pero existen como resultado del yugo estatal, como resultado del yugo religioso. Entonces, nuestra principal tarea para nosotras es demostrar que el yugo estatal es el yugo justamente que va a ser el factor determinante de la situación de la mujer. No solamente porque el Estado nace por sí mismo misógino
¿no? Se forma justamente cuando la mujer ya pierde el poder en su carácter de administrador de la sociedad, sino porque a través, ¿no?, de la historia ha demostrado que los estados no reconocen a la mujer sus derechos. Incluso hasta el día de hoy, ¿no? Podría que están escritos, pero todos sabemos que eso es inexistente en la vida real. La tercera situación que queremos trabajar es combatir el concepto que a toda inconducta que el hombre realice contra la mujer se dice que es por machismo. El hombre es A, es por machismo. El hombre es B, es por machismo. Dice así, es un concepto totalmente equivocado. Para ello tenemos que entender de que ningún hombre, ningún varón cuando nace dice yo cuando sea grande, bueno, voy a pegar a mi mujer, la voy a maltratar, ¿no? Son conceptos que la sociedad va dándole al varón esta licencia de que puede hacer de la mujer lo que él desea. El concepto es de que si el hombre se comporta injustamente contra la mujer es porque la considera de su propiedad, porque la sociedad le licencia de que es el propietario de la mujer y de los hijos. Por tanto, es como si yo tengo un celular, si yo lo vendo, lo regalo, lo doblo, lo boto o lo cambio. Como un objeto, como una cosa, y no como un ser humano. Claro que para eso no solamente basta que el hombre cambie, simplemente que las mujeres cambiemos. Las mujeres cambiemos y entendamos que somos seres humanos y que somos ciudadanos. Si no entendemos eso, estamos mal. Por más que se diga lo que se diga, las mujeres tenemos que entender también nuestro rol histórico y social. Existe un trabajo, ¿no?, de un médico que se llama Las mujeres que aman demasiado. También es válido para los hombres, pero en este caso el trabajo es para mujeres. Y menciona este médico de que la mujer llega justamente por la influencia religiosa a entregarse tanto al papel de madre y de pareja que llega a despersonificarse, a no existir para ella, sino su existencia está dada a los demás. ¿No? Come menos porque los demás deben comer, sus hijos, sus esposos, no entendiendo que si ella no come bien, bueno, se enferma y quién atiende mañana a los hijos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Llega a despersonificarse tanto que ya ella no tiene ni siquiera que complacerse en que alguna comida pueda hacerla porque a ella le agrada, sino es porque a los demás les gusta, porque a los hijos, al esposo. Bueno, a la hora que el esposo desea irse, o los hijos también creciendo se van, a lo mejor se quedan sola. Y se va vuelta y dice, ¿y para qué existo? ¿O para qué existir? Entonces, ahí viene el punto, ¿no es cierto? Pero este concepto de despersonificación de la mujer se da sencillamente en las sociedades en donde es, ¿no?, el poder manejado mayoritariamente por varones, ¿no? Y indudablemente por mujeres, incluso siendo mujeres, también consideran de igual manera, porque no existe una solidaridad de mujer, ¿no?, de ser mujeres. La solidaridad de clase, como siempre dice, ¿no? En la fábrica Donofrio, cuando existía, la dueña se llamaba Mariela Donofrio, justamente. Siendo mujer, siendo madre y siendo abuela, pues le importaba muy poco que las mujeres embarazadas, por ejemplo, o lactantes, tendrían que trabajar bajo cero, porque los chocolates o la sección de helados tendrían que conservarse. O trabajar en caramelos, que es a fuego terrible, y las mujeres se iban a morir. Eso poco le importaba. Sencillamente la producción. Lo que significa que las mujeres, por más que puedan tener un fenotipo parecido, la clase para la cual sirve, para la cual está ubicada, sencillamente es la que va a determinar su comportamiento frente a la sociedad. Y de ahí viene lo que acá te he mencionado también, donde quiere incidir en el tema del voto, ¿no? Es cierto, el voto es un derecho, pero en nuestro país
cuando nace la República, la mujer no llega a ser considerada ciudadana. Las mujeres y los indios eran considerados ciudadanos. En 1933, fíjense, más de un siglo de la República, recién se da ciudadanía a las esposas, a las mujeres casadas y letradas. 1933. Bueno, en 1956, en la cual muchas feministas dicen que consiguieron el derecho femenino, lo cual es totalmente falso, porque la ley dice que le da la ciudadanía a las mujeres solteras letradas. Lo que significa que las obreras campesinas que dio la entrada, pues no votaron. Así, y no votaron ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Latinoamérica, y menos en el Perú. Sino hasta el año 1979, estamos hablando de hace 46 años recién, ¿eh? Es decir, casi la cuarta parte de la existencia de esta república recién. Las mujeres, los pobres, tenemos derecho a llamarnos ciudadanos, a ser reconocidos por lo menos teóricamente como ciudadanos. Recién. Pero antes no existíamos. Entonces, es algo que tenemos que pensar, ¿no? De que nuestros derechos como ciudadanas, como seres humanos, en este caso específicamente las mujeres recién, no tienen ni siquiera medio siglo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas tareas quedan todavía pendientes por trabajar? Ahora, la otra tarea, me interesa, que terminó el tema del machismo, de que el conducto, que se refieren a que cada conducta del varón se le atribuye al machismo, justamente a partir del número 30 de la revista estamos trabajando una serie de ejemplos de la naturaleza, de los machos, que no existe un macho en la naturaleza que le pegue a su mujer, ni a sus hijos. No existe un macho que, porque la mujer, ¿no?, en este caso, de acuerdo a su naturaleza de cada especie, tiene días en donde el varón está cortejando. Ni siquiera por eso es capaz de ser agresivo cuando ella ya sea. Entonces, ¿por qué se le va a atribuir al hombre que agrede a la mujer que es machista? No tiene ningún sentido, no tiene ninguna fundamentación. Y termino con esto: el hombre realmente, cuando agrede a la mujer o a sus hijos, es porque los considera de su propiedad. Y este punto que vamos a terminar este año esclareciendo. El otro asunto es de que en este año se van a realizar diversas actividades, pero de una queremos incidir, que es la del 25 de noviembre. 25 de noviembre es la fecha, ¿no?, que es el día de la no violencia contra la mujer. Pero acá viene una situación, ¿no?, lamentablemente también de las feministas, cuando plantea que la no agresión del varón contra la mujer, no. El 25 de noviembre nace porque las hermanas Mirabal, llamadas las mariposas, en Santo Domingo se levantan en armas como el pueblo para poder derrocar al dictador Trujillo. Y son asesinadas cruelmente por ese hecho. Y se reúnen en Colombia mujeres latinoamericanas y firman más de 20.000, ¿no?, para llevar a Naciones Unidas para que este día, el 25 de noviembre, sea declarado el día de la no agresión contra la mujer. Y claro que faltó decir o escribir la no violencia contra el Estado, porque hay diferentes fechas del tema de la mujer. Pero lo que no se reconoce, o lo que no se quiere reconocer, que el Estado es un agresor contra la mujer. Si no, veamos pues cuáles son las actividades laborales mayoritariamente de mujeres en donde realmente los sueldos y las condiciones son las peores. Los maestros, las enfermeras, las técnicas, mayoritariamente de mujeres, por no decir las ambulantes, por no mencionar el proletariado agrícola.
donde mayoritariamente son mujeres y es justamente carentes de derechos y reivindicaciones. Miren, el Ministerio de Trabajo oficialmente en el Perú reconoce que independientemente de la labor que realicen las mujeres y los varones, independientemente de su grado académico, las mujeres perciben el 30% menos del sueldo que del varón. Oficialmente se reconoce. Reconoce el Ministerio de Trabajo el empadronamiento de más de 1 millón de niños, de menores de edad que hay en nuestro país. No estoy hablando de los que no se reconocen o los que no están empadronados, que deben ser posiblemente igual cantidad. Pues está prohibido a nivel mundial y el Perú es suscriptor, como también en las leyes peruanas. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo lo suscribe. Está inscritos más de 1 millón de niños trabajadores. Esa es nuestra realidad. Por eso, el millón más de niños es una lucha que debemos también tener presente. ¿No? Para terminar, la tarea pendiente que consideramos también de verdad que la construcción de cunas maternales, como el Perú ya lo ha tenido antes, es algo nuevo en todos los trabajos. Y miren la importancia de esa institución. No solamente es que la madre tenga un lugar donde dejar a su niño y poder trabajar, sino que ella puede darle de lactar al niño. Y ese es un hecho tan importante de tener presente, de que por más que eran pobres, no tenían la anemia que hoy existe en el país. Porque la madre le daba de lactar al niño. Hoy día eso no se da. La madre apenas ha dado a luz, tiene que trabajar, porque si no, no hay un plan de comida en la mesa, no se paga la luz ni el agua y posiblemente hasta el cuarto donde vive. Entonces, la madre tiene que trabajar 10, 12, 18 horas, alejar a los hijos, y lamentablemente, en el caso de la lactancia, no se puede cumplir el derecho de que la mujer tiene que lactar al niño. No solamente como una ley, se ha considerado una ley jurídica, pero a veces una ley natural. La mejor forma de que un niño pueda ser nutrido es a través de esta materia. Bueno, se logró los lactarios. Es decir, la madre que daba a luz iba a lactarios, o sea, traía la leche, lo ponía en una refrigeradora. Y de ahí lo llevaba a la casa para lactar al niño. Bueno, muchas veces se descomponía o qué sé yo. Eso no funciona. El Estado no cumple con ello. Y cuando hablamos de seguridad ciudadana, ¿no? Y de todo lo que pasa con los niños, no tiene que ver con ellos. Porque las cunas tienen que dar un desarrollo para que la madre cuide a sus hijos a la vez que antes de desenvolverse. Su producción es mucho mejor. Más aún todavía los horarios que los niños deberían estudiar. Y eso ya el Perú lo ha tenido, no estamos algo nuevo. Se estudiaba hasta las 6 de la tarde. Usted no veía un escolar en la calle. Y si lo veía, era llevado a la comisaría. Y el padre tenía que ir a recogerlo. Entonces, no había niños en la calle porque estaban en la escuela. Entonces, eso, ¿qué se lograba? Que los niños no estén pues a expensas, ¿no?, de la delincuencia. Y los padres puedan trabajar tranquilamente. Entonces la madre llegaba a la casa junto con los hijos y por tanto había lo que se conoce una vigilancia familiar. Hoy en día todo se ha roto. Todo eso ya no se da. Pero el que no se dé no significa que no tengamos que luchar por eso. Para eso vamos a trabajar una iniciativa legislativa para solicitar del dinero, de los millones de dinero que devuelven los municipios, las regiones y los ministerios indistintamente, y las universidades del Estado, con ellos se dé un porcentaje que todavía no hemos determinado, para que los municipios tengan la obligación de crear las cunas maternales de acuerdo a la cantidad de población de mujeres que tengan su región. Para que de esta manera, primero, el niño esté cuidado,
Segundo, la madre también se liberada de la tarea doméstica y podría trabajar y estudiar, porque hay otros problemas entre las mujeres también, las discusiones que tienen con el varón es el dinero. La dependencia emocional y económica con el varón, porque generalmente han empezado tempranamente su vida sexual. Entonces no han terminado los estudios y por supuesto sus opciones laborales deficientes. Pero si la mujer puede terminar su estudio y trabajar, indudablemente va a estar en mejor condición de asumir su responsabilidad como madre y por supuesto mirar al varón también en igual condiciones. Y que el varón no está bueno, sí, tranquilamente va a poder también asumirlo. Ese es el tema, ¿no? Si bien es una obligación de los hombres, indudablemente, mantener a los hijos, pero sabemos que la realidad de nuestro país es una excepción. Entonces, es uno de los puntos también que podría contribuir a que la mujer no solamente tome conciencia y se pueda liberar, ¿no?, de esta atadura emocional y económica del varón, sino que además no habría ya quizás una de las motivaciones que se dan para estos llamados feminicidios que casi diarios tenemos que vivir, ¿no? Termino diciendo, si logramos que las niñas vayan a la escuela, bueno, los niños en general, indudablemente, pero ahora especialmente el caso de las niñas, ¿no?, vayan a la escuela, que sea una obligación, las campañas que vamos a realizar en torno a que no haya un niño ni una niña que no vaya a la escuela desde la cuna y desde el inicial. Miren, ¿por qué es importante la cuna? Porque el niño va a recibir lo que se llama la estimulación temprana. ¿Qué significa eso? Significa que los niños van a desarrollar su inteligencia, en principio. Y la educación inicial significa el apresamiento del niño a la educación regular, que ya la primaria y secundaria. Con eso está comprobado científicamente que los niños no desertan de la escuela, que los niños concluyen la escuela. Y si un niño, un adolescente termina la escuela, es más difícil que pueda delinquir. Entonces, solamente es cuestión de ordenar la sociedad, pero eso sabemos que de parte del Estado no se va a dar. Pero nosotras como mujeres tenemos que pelear que esto se dé. Bueno, es una tarea que por lo menos estamos viéndola para adelante y espero que las compañeras y los hombres también nos puedan acompañar. Termino diciendo de que es cierto, mientras los medios de producción, la sociedad no cambie, va a ser muy difícil que la mujer logre librar de las ataduras del pasado, que la oprime. Sin embargo, eso no niega que desde hoy, como siempre, las mujeres peleamos por los derechos. Se dice que la mujer del pasado ha sido existente. Bueno, yo les voy a decir por la revista que trabajamos que nos falta espacio para colocar los cientos de miles de mujeres que han sido las que han luchado contra el sistema. Desde que se dio la esclavitud. Desde que se dio la esclavitud, las mujeres han peleado. No es que han estado calladas con las cadenas y bajadas de la cabeza, no. Las mujeres han peleado siempre. Como les reitero, nos falta espacio, obviamente, en la revista colocar los cientos de miles y de millones de mujeres que jamás han sido pasivas. Siempre han estado adelante, luchando por cambiar la sociedad. Bueno, y la única forma, al final de cuentas, de lograr equidad es que hombres y mujeres, ¿no?, las mujeres trabajadoras o no trabajadores, podamos también construir una sociedad nueva que pueda realmente en igualdad de derechos y libertades poder desarrollar. No hay otra forma, las mismas compañeras que así nos lo han demostrado, y todas las que vivimos a diario el trabajo, el tema de la mujer, sabemos que es así. Termino agradeciendo la presencia de las ponentes, como también de ustedes, compañeras, y bueno, nos acompañen a las futuras tareas que nos estamos dando y poder tener mañana más tarde, igual como hoy, alguna reunión celebrando los éxitos que podamos lograr en favor de la mujer, de los niños y de la sociedad. Muchas gracias. Ahora, Juan Diego, pasamos a la ronda de preguntas.
Sí, justamente momento de escuchar a la asamblea, si tienen sus preguntas por ahí. Sí, adelante. Vaya primero. Buenas noches con todos. Mi pregunta es para la maestra Doris. Ahora que estamos cerca de las elecciones, ¿qué nos recomienda por quién votar, no? Esa es la gran preocupación prácticamente de la mayoría, ¿verdad? Bueno, yo en primer lugar te voy a decir que yo o no voto o voto viciado. Porque de verdad que ninguno de los que puedan presentarse como candidatos, en principio, no cumple sus promesas, jamás lo han hecho. Y si alguno por ahí quisiera hacerlo, tampoco creo que lo podría lograr porque el poder lo absorbería. ¿No? Y hemos tenido esa experiencia. Tampoco tiene que ver con la mujer participe en la vida política, en la vida gubernamental, porque han demostrado que son tan delincuentes como los varones. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque son mujeres que al final de cuentas obedecen al poder, ¿no? El mejor poder que podemos trabajar y elegir es las elecciones de las organizaciones populares, ¿no? Con la finalidad de que las mujeres tomen conciencia. Mire, lo que dice Mohamed, lo dicen muchos sabios en la antigüedad. La mujer es la mayoría de la población y el poder siempre ha tenido relegada, subordinada, ignorante. Pero si esas mujeres, esa mayoría de mujeres, toma conciencia de la situación, ¿qué es lo que hacen? Quita la balanza. Y es la que termina los cambios sociales. Y no tenemos que olvidar si elegimos apurado por el cerco, ¿no? Porque al final de cuentas es lo único que en realidad podemos vivir, ¿no? De tener esperanza de que algunos es sumamente difícil. Hemos tenido congresos en donde había el 41 52% de mujeres en el congreso. Ninguna de ellas ha sacado una ley sobre la mujer. Ninguna. En absoluto. Y si ha sido alguna más o menos escrita, sin reglamento, sin presupuesto, que bien saben que pudo haber mejor. Muchas gracias, maestra Doris. Adelante con su pregunta, por favor. Bueno, un par, una para Carmen, que ya me conoce. Le voy a dedicar la primera consulta. Normalmente se utiliza últimamente una ontología mucho del fluir, ¿no? Entre filósofos entendemos un poco eso. Una visión del ser como algo que fluye y que esto fluye y simplemente pum, acontece, pum, aparece, ¿no? Entonces yo le quiero hacer la consulta, cómo esta visión tan defendida por el progresismo, tan defendida por el posmodernismo, en verdad no perjudica a la mujer, porque cuando no tenemos una idea clara, sustancial, por ejemplo, hay modelos ontológicos para eso, una clara y sustancial, ¿qué es un ser humano? Porque si vamos a decir que la naturaleza es flexible, fluye, se construye, entonces al final no sabemos qué cosa es un ser humano, no podemos saber tampoco qué es una mujer, no podemos saber tampoco qué es un varón. Entonces yo le preguntaría a Carmen cómo puede solucionar este tema, o para ella qué es un ser humano y qué es una mujer y qué es un varón, según su modelo ontológico, porque así como lo vemos es muy problemático. Y más bien un sistema ontológico en el cual tengamos un ser entendido como acto, que se manifiesta una sustancia concreta, aunque pueda tener movilidad, un ente, ¿no? Concreto, no sea más fácil poder entender justamente qué es un varón y qué es una mujer, qué nos iguala, qué nos diferencia, qué es esencial a nosotros, qué cosa no es esencial, y bajo esa perspectiva, a partir del dato natural, poder establecer un buen dato cultural para buscar que la igualdad ontológica se dé también en la igualdad social, como Platón pensaba y como otros filósofos pensaban. Incluso Santo Tomás de Aquino también lo pensaba, digan lo que digan, también lo pensaba, aunque sí es cierto que Aristóteles se falló. Porque el matrimonio, por ejemplo, será justamente entre saber qué es un hombre y qué es una mujer con relación al Estado. No es lo que el Estado interviene, porque el Estado quiere generar sus espacios para que los hijos puedan criarse en ellos con derechos y con deberes. Que se cumplen es otra cosa, pero no necesariamente en sí sea malo. Y en esa diversidad
que no nos hace ni menos ni más, ¿no? Porque para un estudio de neurociencia que el cerebro de la mujer funciona de tal manera,